¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Es el episodio 79 del 6 de diciembre del 2024. Es un viernes y el episodio de hoy es Pachita y el mundo chamán. Así como continuamos con esta serie, 3 de 4 episodios acerca de la fascinante historia y vida del doctor Jacobo Grinberg. Yo pienso que Pachita y Don Lucio, parte de los graniceros, de los chamanes que podían modificar el clima y Pachita que podía hacer operaciones, materializar órganos y demás. Fue un compás que se abrió en la vida del gran doctor Jacobo Grinberg, porque él había sido un hombre de ciencia. Y digámoslo, ¿es eso algo bueno o malo? No, no, no. Es algo que lo define. Un hombre de ciencia, un hombre basado en el método científico, que es el método científico, es muy sencillo, es observación, hipótesis, experimentación, formular una teoría, ley. La quinta parte, ley, que es una vez que se tiene una teoría, esa teoría se valida. No estoy de acuerdo, lo quiero aclarar, pero ese es el método científico, se valida por decenas o centenas de científicos que dicen esto es correcto, esto lo podemos replicar, entonces esto es cierto, es inapelable, es una ley científica. Cumple totalmente el método científico. El doctor Greenberg, que había sido instruido, que había crecido en esta idea como hombre de ciencia, insisto y pongo comillas, porque ¿qué significa eso? No, nada, no significa nada, pero bueno, él había sido definido así, conoce de la historia de Pachita y el mundo chamán, y dice, voy a juntar estos dos mundos, voy a entender qué está sucediendo y lo voy a, si es necesario, desacreditar. Sí, así, a ese nivel. O sea, una de dos, tiene que cumplir. La ciencia tiene que cumplir el método científico o se tiene que definir como que esto no es ciencia. Esos son los Neil deGrasse Tyson, esos son los Einstein, esos son los que o lo confirmamos con la ciencia o no existe, no nos interesa que nos puedas venir a decir. Bueno, este fue el compás de la vida del doctor Jacobo Grinberg y su fascinante historia, porque es donde él se abrió a la posibilidad que lo que Pachita hacía, que lo que don Lucio hacía, los graniceros hacían, era algo que él no podía comprender. Y era algo que él no podía explicar, y era algo que él no podía reproducir, y era algo que el método científico no podía comprobar, pero existía. Y el simple hecho que él se haya abierto a esta posibilidad, y el simple hecho que él se haya dejado ir a que no todo lo tenemos que comprender, a que no todo lo tenemos que explicar, a que no todo lo tiene que validar nuestra mente. Porque cuando la mente valida, la mente dicta. Cuando la mente valida, la mente nos dice qué es y qué no es. Y no es cierto, la mente es una herramienta que se conecta a la látiz, a la, a la conciencia universal, que se conecta, es un simple instrumento. La mente no dice, la mente no define, la mente no nos crea ni nos instruye. Es lo que entendió el doctor Greenberg, que Pachita había logrado, que don Lucio y los graniceros habían logrado, que habían entendido que por el dejarse ir, que por el dejarse llevar por esta fuerza inentendible, no dimensionable, no explicable, habían logrado estos milagros. Y uso comillas porque milagros no son explicables a través del método científico y de la ciencia. Es otro boleto, es otro tema. Vamos a ver este video de soporte acerca de Pachita el mundo chamán y les daré mis comentarios finales en este corto episodio de viernes, tercero de 4 acerca de la increíble vida e historia del doctor Jacobo Grinberg. Lo que veía en casa de Pachita desafiaba a un grado tan fundamental mis conceptos acerca del cuerpo y su importancia, que después de la primera sesión de operaciones salí a la calle sintiéndome un espíritu y viviendo mi cuerpo como una especie de vehículo. Esta fue la primera impresión de Jacobo al conocer a Pachita, el sentirse como alma habitando un cuerpo. Un despertar súbito a la realidad, pero conozcamos un poco cómo hacía operaciones Pachita. Y para eso está Alejandro Jorodowski.
Lo primero que hacía Pachita era tocar cariñosamente al que acudía a ella. Desde el momento en que sentían las cálidas manos de aquella anciana, se convertía en la Madre Universal. Pachita sabía que en el adulto duerme un niño ansioso de amor y que con el contacto físico era más eficaz que las palabras para establecer confianza y poner al sujeto en estado receptivo. Alejandro fue una de las personas operadas por Pachita, una experiencia impactante y dolorosa para él, algo que cambiaría para siempre la forma de ver la vida, y nos narra su experiencia. Un par de tijeras apareció en su mano. Hizo un rollo con mi piel y le dio un corte. Oí el ruido de las 2 hojas de acero. Comenzó el horror. Aquello no era teatro. Sentía el dolor que siente una persona a la que le cortan la carne con unas tijeras. Corría la sangre y pensé que me moría. Después me dio una cuchillada en el vientre y tuve la sensación de que lo abría dejando mis tripas al aire. Espantoso. Nunca me había sentido tan mal. Después levantó mi hígado sangrante, el mío o el de un becerro, qué sé yo, y comenzó a tirar de una excrescencia que tenía. Vamos a arrancarlo de raíz, afirmó el hermano. Y yo padecía, aparte del olor a sangre y de la horrorosa visión de la víscera granante, el dolor más grande que había sentido en mi vida. Chillé sin pudor. Era extraordinario, pero aún más lo que sucedía. Pachita materializaba órganos y los depositaba en el cuerpo. Algo impactante para los presentes. Es el caso de Salvador Freixedo, y esto fue lo que narró en una de sus operaciones. Yo estaba mirando la mano en alto de Pachita, totalmente ignorante de lo que iba a suceder, cuando repentinamente vi aparecer entre sus dedos un pedazo de carne rojiza. Ella ni lo miró. Sencillamente lo tiró en el gran hueco que le había abierto al enfermo en la parte inferior de la espalda. No se tomó ni la molestia de colocarlo. Yo sentí el clac de la carne al caer en su hueco. Además de estas tremendas cualidades psíquicas de Pachita, también mostraba otras como la visión a distancia o algo similar. Cuando Jacobo se disponía a visitar a Pachita, ella, sin saber nada de ello, dijo antes de verlo: «Entra, Jacobo, te estaba esperando», dejándolo impactado, porque no había forma de que ella lo supiera. Parecía como si supiera que Jacobo sería una persona que llegaría a aprender y después expandir su conocimiento a el mundo. Y así fue. Jacobo venía a una visita de fin de semana que se convertiría en 2 años de aprendizaje. ¿Cómo usted admite la posibilidad de estos hechos? Dijo, no, si yo no he dicho que yo admita la posibilidad, yo he dicho que son reales. Es decir, yo no creía en esto hasta que se me empaparon las manos en la sangre de Pachita, y tienen ustedes a Greenberg, que ha estado con ella horas y horas también, y luego al día siguiente me tenían que sacar. ¿Quién es Pachita? Pachita es una curandera mexicana que con un cuchillo abría vientres y abría cráneos y abría de todo, y sacaba de todo, absolutamente. Y luego un doctor, el doctor Castellanos, a quien él conoce también, lo que hacía era limpiar con algodones después de los minutos que duraba la operación, limpiaba y no quedaba absolutamente nada más que lo que había sacado dentro y la sangre de nuestras manos. Así es, entiendo que se puede esto interpretar como milagroso, como increíble, como algo inexplicable. Pero lo vuelvo a repetir, lo milagroso, lo increíble, lo inexplicable, eso no significa que no es parte de la látiz, de la conciencia única, universal, de la creación, de la fuente, donde estoy seguro que Pachita, Don Lucio, el doctor Jacobo Grimberg y muchas otras personas, incluyendo figuras religiosas que de seguro conoces, el poeta sumeriano Rumi y otros más, se han conectado. Todos, absolutamente todos, tenemos conexión a la creación. Que lo hayamos olvidado, que lo tengamos dormido, que lo tengamos suprimido, sí puede ser.
Pero todos tenemos eso. Y el tema es cuando tengamos la madurez de entenderlo, cuando tengamos la madurez de usar estos dones, como pongo comillas, dones, porque cuando escucho gente que dice es que tengo un don, no, es que tienes un don desarrollado, el don lo tenemos todos, es como una perilla de volumen, es como la función de volumen en tu celular, todos la tienen, todos los celulares la tienen, que en muchos celulares esté en modo silencio y en algunos celulares tenga un volumen y en otros celulares el volumen esté al máximo, eso es totalmente otra situación. Pero no es que tú tengas un don y los demás no lo tengan. Tú tienes un don desarrollado y los demás lo tienen suprimido, los demás los tienen dormido. Todos, absolutamente todos podemos ser como Pachita y como Don Lucio y como el doctor Jacobo Grinberg. Y él mismo lo dijo, no lo estoy inventando yo. Todos podemos ser. Y la verdad es que no tengo la explicación. No les puedo decir aquí qué involucra eso. Lo que sí estoy seguro es que tiene que ver con un tema de la conexión a la creación. Y la conexión a la creación por las razones y las intenciones correctas. Intenciones correctas. Voy a repetir, intenciones correctas. Cuando uno se conecta a la creación, a la conciencia universal, por las razones correctas, no hay límite en los milagros que puede crear. Pero los puede crear no por el hecho de hacer milagros. Los puede crear porque esos milagros son requeridos y son por el bien de la conciencia del todo, por el bien de la unidad, por el bien de la creación. He escuchado muchas cosas acerca de la historia de Pachita, que trabajaba con Presidencia de México, en la presidencia de José López Portillo. Sí, he escuchado muchas cosas. He escuchado tantas cosas de tanta gente que a veces digo, es imposible llegar a pensar algo bueno de alguien en este mundo, porque he escuchado, todos tienen una versión que denosta forzosamente algo. Pero algo me dice que Pachita tenía ese don desarrollado y lo puso a disposición y quién sabe cuántas vidas cambió. Porque al final, si tú tienes el potencial de crear, si tú tienes el potencial de creador, si tú tienes el potencial de cambiar vidas y las cambias, algo bueno estás haciendo. Y eso siento que ha sido el caso y la historia de Pachita y el mundo chamán. Espero les haya gustado este episodio, tercero en la serie del Dr. Jacobo Grinberg. Y bueno, nos queda para el lunes la desaparición del Dr. Jacobo Grinberg. Ahí les anticipo, les voy a dar algo que, vamos, no los va a sorprender, pero yo estoy 1,000,000% convencido que el Dr. Jacobo Grinberg, de manera intencional, de manera por su libre albedrío, por su decisión, por su corazón, por su intención, decidió irse a otra dimensión. Pero bueno, eso se los presentaré el lunes. Ojalá tengan un excelente fin de semana. Y si todo está bien, aquí nos vemos el lunes con el episodio 80, el último de esta serie de 4, la desaparición del Dr. Jacobo Grinberg. Que tengas un excelente fin de semana. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién es realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo, por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti.
Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.